Una villa romana con un extraño mosaico ha permanecido oculta durante varias centurias bajo el suelo de Camarzana de Tera. La silueta de Orfeus es solo la punta del iceberg de un complejo en el que piedras del tamaño de una tecla de ordenador quieren enviar un mensaje escrito en el pasado. Rituales mágicos para lograr la ayuda de los dioses en determinadas cuestiones. Lo normal es que todas las villas se conozcan por el cuadro figurado que tienen. Nosotros tenemos 3 a elegir. Porque siempre sabes que todo yacimiento es inabarcable, no vas a poder excavarlo entero y la mayoría de las excavaciones generan más preguntas que las que resuelven. La villa no se destruye de una manera intencional, sino que se abandona. No dejaron apenas restos. Permite hacer un juego de no repetir prácticamente motivos a lo largo y ancho de toda su longitud. Se cumplen 100 años del fin de la Primera Guerra Mundial, un conflicto en el que las trincheras fueron el escenario de los más cruentos combates. En Belorado se halla la mayor recreación europea de una y permite revivir aquellos días en los que la vida pendía de un hilo. Desde el Mar del Norte, en Bélgica, hasta la frontera norte de Suiza, tenían más de 700 kilómetros por cada una de esas 3 líneas. El hecho de salir suponía normalmente no regresar. Sistemas fortificados bajo tierra, totalmente estáticos y sacrificando muchas vidas simplemente para ganar metros. Hablamos de palomas mensajeras o de perros, con el inconveniente también de que, claro, había gente que se especializaban también en matar esas palomas mensajeras. El hecho de llegar aquí ya era una proeza para un soldado, el hecho de llegar tampoco te garantizaba una asistencia. Tomás María Garnacho escribió que todas las razas, todos los pueblos que hollaron en la antigüedad el codiciado suelo de nuestra España, han dejado en ella vestigios indelebles de su dominación que el tiempo ha enterrado y la casualidad descubre. Aquellas palabras cumplen hoy 140 años y este lugar, la localidad zamorana de Camarzana de Tera, fue su inspiración. Durante siglos, la tierra donde la luz hace milagros y el río Tera serpentea ha escondido celosamente un verdadero palacio que parecía no querer salir a la luz. ¿Cuándo se tienen las primeras referencias sobre que esto existe? En primer lugar, se localiza durante la obra de la carretera de Benavente a Monbuey en 1861. El ingeniero director de los trabajos, Tomás de Areito, publica una pequeña reseña con los hallazgos de varios elementos romanos y fragmentos de mosaico en la revista de Obras Públicas. Queda un poco, digamos, en suspenso, porque esto está a las afueras del pueblo y no hay mucho movimiento más, hasta que Gómez Moreno, en 1926, redacta el Catálogo Monumental de Zamora e incluye, entre otros datos, lo que se conoce de esta villa, que acaba incorporado de pleno derecho a la bibliografía científica de la provincia de Zamora. ¿Qué es lo que se sabía de este lugar? Se sabe que hay una villa, o se supone que es una villa, porque se localizan sobre todo unos fragmentos de mosaico y una serie de elementos cerámicos y metálicos de cronología romana. Y se piensa que pueda ser lo que entonces se llama un palacio rural, una casa de campo de un gran potentado con unos pavimentos musivos. Con su incorporación al Inventario Arqueológico Provincial, define un área aproximada de protección sobre datos de prospección y a posteriori se incorpora en la normativa urbanística del municipio, que es lo que lleva a la excavación y exhumación de todos estos restos.
¿Cuándo llegáis vosotros aquí? Cuando se inicia la promoción de un edificio de viviendas en este solar, se le solicita al dueño la excavación de unos sondeos preliminares para valorar el estado de conservación de la villa. En el año 2007, cuando don Francisco García Panizo promueve una promoción nueva de viviendas en esta zona, se le solicita la excavación de sondeos preliminares, que son los que llevan a la localización del primero de los mosaicos, que es esta parte del pasillo. La Junta aporta una dirección técnica de los trabajos que se están realizando, al tiempo que el promotor asume parte del coste de la excavación integral del solar, tal cual lo vemos ahora. Y con el tiempo, la Junta adquiera el solar y pase a construir el edificio que ahora lo cubre. ¿Los vecinos eran conscientes de lo que aquí había? Sí. Todo el mundo en el pueblo sabe que hacia la zona del Barrero, hacia las afueras, a ambos lados de la carretera, salen trozos de mosaico de vez en cuando. Se sabe que en diferentes tierras salen fragmentos, pero no se tiene constancia de cómo está de conservado. Orfeus, ese es el nombre que se ha dado a esta villa romana, un mito lejano y oscuro que se ha relacionado con ritos chamánicos y también con la creación artística. 3 son las representaciones del mito griego. En el infierno, salvando a Eurícide, muerto a manos de las mujeres tracias y encantando animales. ¿Pero por qué Orfeo? ¿Qué tiene que ver aquella leyenda con este lugar? ¿Dónde se encuentra el mosaico de Orfeo? El mosaico de Orfeo se encuentra en la primera habitación que se alcanza entrando a lo largo del pasillo bajo. Esa habitación es un triclinio, es un comedor de lujo, un comedor de invitados. Una sala de recepción, es un comedor que no es el comedor de diario, es el comedor para lucir. Tiene una representación de la parte central del mito de Orfeo, un pastor tracio sentado en el campo tocando la lira, con lo cual amansa las fieras. Está en una composición de 9 cuadros, en los lados largos 2 escenas de cacería y en los lados cortos 2 escenas de panteras rampantes sobre cráteras. Los 4 últimos motivos son una de las joyas, de los unicum de la villa. Son 4 representaciones casi retratísticas de caballos. Tienen diferente pelaje, diferente color. Tienen escritos sobre su lomo los 4 nombres. ¿Se podría saber quién vivía aquí? Los 4 caballos nos invitan a pensar que se trate o bien de un criador o de un gran tenente de caballos de carreras. 4 es el tiro de una cuadriga, elemento por antonomasia de las carreras circenses. ¿Y Orfeo? En principio no tendría nada que ver con las carreras de cuadrigas. Es un mito transferido por los griegos, pero de origen oriental, que con el tiempo genera una serie de tradiciones culturales, lo que se llaman los misterios órficos, rituales mágicos para lograr la ayuda de los dioses en determinadas cuestiones. Teselas de menos de 1 centímetro cuadrado, más pequeñas que las teclas de un ordenador, convierten a Orfeus en una verdadera joya. Pero es necesario aumentar la escala para comprender por qué existía una villa en este lugar y por qué sus moradores quisieron que fuera grandiosa a pesar de no estar sobre una vía de comunicación fundamental. ¿Dónde y cuándo tiene su germen? ¿Cuál es su causa? ¿Un lugar así nace de la nada? Una villa es una concentración de población agrícola. El señor, cuando se establece aquí, es por unas condiciones inmejorables para el cultivo. Tiene que tener un entorno de cultivo lo bastante rico para mantenerle a él y a todos sus trabajadores y siervos. Nacen como pequeños núcleos a los que se sobrepone una autoridad que va acumulando poder y va ganando terreno, hasta que en muchas ocasiones, como ocurre en Camarzana, se acaba convirtiendo en un pueblo. Y después de una destrucción así, ¿es posible datar, sacar conclusiones? Nuestro caso es relativamente complicado porque la villa no se destruye de una manera intencional, sino que se abandona. No dejaron apenas restos.
Cuando excavamos la zona de la cocina, que está tras el muro medianero, localizamos una serie de elementos que nos permiten apuntar a una ocupación relativamente larga entre el final del siglo I y los principios del II hasta finales del III o primera mitad del siglo IV después de Cristo. ¿Son habituales estas quintas romanas? En toda la comunidad puede haber varios miles de ellas localizadas, lo que pasa que, lógicamente, son estructuras, digamos, caras de mantener, con lo cual lo habitual es que no estén excavadas. ¿Qué puede aportar un lugar así? Tenemos el conocimiento de los medios de vida, de la evolución constructiva e histórica del territorio. Y por otro, es un aporte turístico de suma importancia. Las inversiones en patrimonio a medio plazo suelen tener un retorno calculado en 17 euros por euro de inversión. Miles de quintas. Si hubiera que destacar algo de Orfeus, ¿cuál sería? Lo más impresionante que tenemos es, por un lado, la cantidad de mosaicos proporcional y, por otro, el hecho de que tengamos al menos 3 cuadros figurados. Lo normal es que todas las villas se conozcan por el cuadro figurado que tienen. Nosotros tenemos 3 a elegir. En esencia, una villa o quinta romana era una casa de campo que estaba vinculada a una explotación rural. Un lugar de recreo y de negocios que, además de cumplir la función de alojamiento, debía de servir para representar a sus habitantes. En Roma, las apariencias eran tan importantes como las realidades, y nada más aparente que un mosaico. Orfeus fue una villa importante. En el Valle del Tera hay 2, posiblemente 3 villas, con lo cual tuvo que tener un fundus, una zona de producción bastante extensa. 6 de las habitaciones de la villa, al menos, están cubiertas con mosaico. Puede parecer poco, pero son las habitaciones más grandes. El triclinio, que ya hemos visto, que tiene 80 metros cuadrados aproximadamente, el oecus, que supera los 120, y los pasillos, que tienen bastante extensión. En total, tiene pavimentos musivos en más de la mitad de la superficie intervenida. Si descontamos la zona de patio, y hablamos solo de espacio construido, ese porcentaje alcanza el 70%. ¿Por qué unas zonas sí y otras no? Por la representatividad. Tiene mosaicos en todas las zonas donde residen los dueños y van a pasar las visitas. No tiene mosaicos en las zonas de tránsito habitual de los trabajadores, las zonas más sufridas, como puede ser la zona de cocina que tenemos en el solar colindante. ¿Hay alguna tipología dentro de estos mosaicos? ¿Se pueden clasificar? Bueno, hay clasificaciones basadas sobre todo en la calidad del dibujo y en las técnicas y materiales. Lógicamente, los primeros mosaicos tienen muy alta calidad y van perdiendo calidad, ganando en tamaño de tesela, digamos, a medida que pasan los años. Tenemos en la zona de la cenefa del Rastro de Europa lo que se denomina un opus vermiculatum, que es un juego de teselas que alcanzan un tamaño minúsculo. Teselas de variscita, de una piedra preciosa, que tienen escasamente 3 milímetros de lado, 9 teselas por centímetro cuadrado. ¿Qué motivos se representan en Orfeus? Aparte de los que vimos en el triclinio, donde se encuentra la representación de Orfeo, tenemos otras 2 habitaciones con motivos figurados. Tenemos en muy mal estado de conservación, solo conserva una parte de la cara y un brazo, una figura que pensamos que pueda ser una representación de Ariadna. Y en el oecus, en la habitación más grande, tenemos una representación del Rastro de Europa y el resto cubierto por motivos principalmente geométricos. En este caso, ¿dónde nos encontraríamos? Nos encontramos en el pasillo inferior, en un pasillo que sería porticado, da acceso desde la calle hacia el interior de la villa y a todas las habitaciones a uno de los laterales. Tendría su cubierta. Este mosaico es bastante significativo, es un mosaico con unas teselas de un tamaño muchas veces inferior al centímetro, aunque es geométrica en su totalidad, permite hacer un juego de no repetir prácticamente motivos a lo largo y ancho de toda su longitud. Garnacho, en aquella aproximación que hizo a este lugar, hablaba de la corrección y limpieza de los mosaicos. Para él, todas estas teselas evidenciaban un noble y elevado origen, y es más,
aventuró que Orpheus era la tercera mansión construida en el itinerario Abrigetium. 140 años después, ¿se ha podido confirmar esa hipótesis? ¿Está ya todo descubierto en Orpheus? ¿Qué queda por abrir? ¿Qué se sabe a ciencia cierta de Orpheus actualmente? Se conoce poco más o menos lo que estamos viendo en esta sala y se tiene referencias a la aparición de restos en otra serie de solares alrededor. Haciendo una proyección sobre la parte conocida, el núcleo central de la pars urbana de la villa, de la parte noble, tendría del orden de 3.800 metros cuadrados, siempre y cuando no tenga otros elementos anexos como pueden ser termas u otros espacios residenciales. Entonces, ¿qué parte es la que se ha descubierto? Un patio, un peristilo, junto con dos de las crujías laterales y dos de las principales habitaciones, como son el oecus, en este caso, y el triclinio, que es el que tiene la representación de Orfeo. El oecus es una habitación de representación, es donde el señor de la casa recibe. Está situado en el eje principal de la villa, de tal modo que se domine toda la entrada del patio, desde el acceso hasta aquí, desde la misma habitación y a un nivel superior, porque como hemos visto la villa está construida en diferentes escalas. La zona que tenemos exhumada en esta ocasión supone menos de una cuarta parte del total de la superficie en torno al peristilo. De hecho, esta sala, si consideramos las dimensiones del mosaico y que el emblema estaría más o menos centrado, hacia el fondo le quedan al menos otros 5 metros. ¿Qué supone para un arqueólogo el saber que existe algo más, pero que ahora no se puede alcanzar? El pan nuestro de cada día. Es una cosa con la que tenemos que aprender a lidiar, porque siempre sabes que todo yacimiento es inabarcable, no vas a poder excavarlo entero y la mayoría de las excavaciones generan más preguntas que las que resuelven. Los arqueólogos de estratoarqueología han sido los últimos responsables de que la villa romana, que permaneció 1500 años desaparecida, recuperara su esplendor. Ellos llegaron aquí hace 10 años y grano a grano descubrieron un verdadero tesoro. Prácticamente es un milagro que teselas de 1 centímetro cuadrado hayan sobrevivido no solo al tiempo, sino también a las toneladas de tierra que tuvieron encima. ¿Cómo se explica que los mosaicos hayan sobrevivido? El mosaico sobrevive, aparte de por una buena calidad de ejecución, porque una vez abandonada la villa, un mosaico en realidad no vale para nada. Otros elementos estructurales se pueden reaprovechar. Un mosaico es muy difícil arrancarlo entero y realmente no te vale para nada. Un suelo no te vale para otra cosa que para suelo. ¿Cómo se acababa montando esto? Una vez nivelado el terreno, saneado y puesto en las cotas en las que se quiere trabajar, se elabora una pasta que se llama opus igninum, a base de argamasa de cal, una parte de arena y ladrillo machacado. Se elabora lo que se llama un rudus. Un rudus es una capa de entre 10 y 20 centímetros de espesor que hace el asiento del mosaico. Por encima hay una segunda capa de signinum, mucho más fino, en el cual se van clavando las teselas, los cuadraditos que componen el mosaico. Aquí tendríamos todo ese proceso concentrado. Aquí tienes prácticamente las 3 capas. Tienes el rudus, tienes la capa de preparación y tienes las líneas de mosaico por encima. ¿Esas teselas de dónde salían? Esas teselas son de piedra, salvo las de pasta vítrea que aquí no tenemos, todas las demás son de su color. Los blancos suelen ser mármoles o calizas, los negros suelen ser neis o esquistos, los amarillos, en el caso, por ejemplo, del mosaico de Orfeo, son un tipo de arenisca local. ¿Son cubos perfectos? No. Por lo general son más altas que anchas. Una cara útil de en torno a 1 centímetro cuadrado y luego pueden tener 2 o 3 centímetros de altura para conseguir clavarlas perfectamente y tener juego para nivelarlas. Entonces hablamos de que es un trabajo minucioso, al detalle y muy especializado. Sí. Los musivarios son profesionales. Lo que hacen es recopilar piedras y viajar de sitio en sitio elaborando mosaicos a medida. Quizá quienes levantaron esta villa pretendían que fuera un remanso de paz en medio de la vorágine del imperio.
una paz y descanso que ahora vuelve a ser necesaria y que quizá en Camarzana de Tera tenga su verdadero hogar.